Vamos a orar juntos. Dios, nuestro Padre, santo y misericordioso que nos amas, que estás en los cielos. En este fin del mundo que tú has determinado, nos has salvado y nos has santificado, nos has separado de este mundo lleno de pecados para servirte en el cuerpo de la iglesia, para predicar el Evangelio y para obedecerte. Y te damos gracias por siempre estar con nosotros, guiándonos. En toda parte del país, en toda parte del mundo, están muchas iglesias predicando el Evangelio para llevar a cabo la misión que tú nos has encomendado en este fin del mundo. A todos los hermanos que se están esforzando, a pesar de las dificultades, tratando de guardar la fe, a todos ellos te pedimos que añadas el poder del Espíritu Santo y la sabiduría. Ayúdanos para que nosotros podamos llevar a cabo bien la misión de la predicación del Evangelio, que nos permitas la paz y la libertad hasta el fin. El mundo cada día se está llenando de pecado y no sabemos qué va a suceder el día de mañana. Está lleno el mundo de peligros. Sin tu ayuda no podemos hacer nada. Señor, te pedimos que estés con nosotros y que ayudes para que podamos cumplir la obra que quieres cumplir a través de nosotros. Sosténnos con tu diestra de poder. A todos los hermanos, a todos los evangelistas que están predicando el Evangelio a pesar de las dificultades, te pedimos que estés con ellos, ayudándolos con el poder del Espíritu Santo. Esta hora, nosotros que hemos recibido la redención por medio de la sangre del Señor Jesús, estamos aquí para aprender tu palabra y para alabar tu gracia y sabemos que estás con nosotros esta hora. Te pedimos que guíes, cuides a cada uno y que sostengas con tu diestra de gracia y que permitas la gracia necesaria para cada uno. A todos los hermanos que estén delicados de salud, te pedimos también que a ellos permitas la gracia necesaria para que en este fin del mundo puedan otra vez tener la oportunidad de vivir para ti. Esta hora, haznos entender la voluntad tuya y la palabra tuya. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 5. Vamos a leer juntos. Efesios capítulo 2, versículo del 1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hace un poco frío últimamente, ¿verdad? Pero está mucho mejor que el calor de verano.
Estamos en buena estación. Es la estación de la cosecha de las espigas maduras, y también nuestro espíritu está creciendo para llevar frutos de la vida eterna, los frutos espirituales para el Señor. El domingo pasado les he hablado acerca de lo que está sucediendo en el Oriente Medio con el título de Israel y Muslim. De todo nuestro corazón anhelamos y oramos para que no ocurra una guerra más grande. Por supuesto que todo va a ser conforme a la voluntad de Dios. Solamente que no solamente en Israel, sino también en Europa y en Estados Unidos, en toda parte del mundo, los musulmanes, ¿no? Están persiguiendo a los judíos, están atacándolos, los están amenazando. Eso es lo que está sucediendo últimamente. La vez pasada les hablé que hay muchas potestades que se rebelan contra Dios el Creador. Y entre ellas hay comunistas y ateos, y la ideología de que Dios no existe. Con esa ideología todo el mundo quiere esta potestad del comunismo. Quería hacer un mundo unificado con esa ideología de que Dios no existe. Todavía existe esta potestad, pero está perdiendo su fuerza, ¿no? Y ahora los musulmanes están creyendo en un Dios que no existe, Alá. Y esa potestad tiene fuerza ahora. Está en toda parte del mundo. En 55 países y entre 1.600 millones y 2.000 millones de personas creen en esta religión. Tiene una potencia. Entonces quieren unificar todo el mundo bajo esta religión de Islam. Entonces, comunistas, musulmanes. Y hay otra potestad muy grande que se rebela contra Dios, ¿saben? Pues es un tema muy delicado, sí, pero la católica también. En la antigüedad mataba a muchos cristianos. Y también hay muchas personas que creen, ¿no?, en la católica. Mucha población. Y el Papa, ¿no?, como el rey o el emperador, Papa, tiene el poder más grande de la Iglesia Católica. Y también es una potestad que se rebela contra Dios, ¿no?, que dice que es Dios. Y todo aquel que se rebela contra Dios será quebrantado. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 10 dice: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. Dios los va a quebrantar. Obviamente todas las personas que no conocen a Dios de este mundo se rebelan contra Dios. Pero Dios va a tener larga paciencia hasta el tiempo determinado. Dios va a esperar. Pero en el fin del mundo, las potestades que abiertamente se rebelan contra Dios, ¿no?, serán quebrantadas, serán juzgadas por Dios en el fin. Lo que claramente sabemos es que el pueblo de Israel hace aproximadamente 4.000 años fue escogido Abraham. Desde aquel momento hasta ahora, todos los descendientes de Abraham, el pueblo de Israel, ha sido el pueblo escogido de Dios. Dios
lo ha gobernado él mismo. En Salmos 59:13 dijo, y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Lo que todo el mundo tiene que saber es que Dios está gobernando en medio del pueblo de Israel. Nosotros sabemos bien de la Biblia, entonces sabemos que el pueblo de Israel es un pueblo muy pequeño que vive en la parte central del mundo. Pero Dios se manifiesta a sí mismo. ¿Quién es Dios? A través de este pueblo, a través de su historia, ¿no? Dios da a entender qué tipo de bendición permite a los que obedecen a Dios y también qué tipo de castigo da a los que se rebelan contra la palabra de Dios. Lo ha enseñado muy bien a través de la historia del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel rechazó a Cristo por causa de ese pecado, a partir de ese momento, durante 2000 años aproximadamente, una historia tan larga, ha sido esparcido por toda parte del mundo y ha recibido tantas aflicciones y ha sido masacrado. Y así ha sido destruido el pueblo de Israel por el pecado de rechazar a Cristo. Pero como una evidencia de que Dios todavía no ha muerto, Dios en este fin del mundo lo ha recuperado de una manera milagrosa. Entonces, el año 586 a.C. perdió el reino y 70 después de Cristo perdió el territorio. Así fue esparcido entre toda parte del mundo. Entonces, después de 2600 años aproximadamente, el año 1948 se independizó el pueblo de Israel. Es una historia imposible. Es una historia realmente milagrosa. Entonces, le quitaron a los árabes esa tierra, ¿no? El pueblo de Israel. Y al día siguiente, después de la independencia, hubo guerra. La primera guerra del Oriente Medio, la segunda, la tercera y la cuarta. Han habido grandes guerras. Pero todas las veces el pueblo de Israel ganó. Como sabemos muy bien, David y Goliat, ¿no? David era un pastor de ovejas, era un joven, y Goliat era general, era entrenado, un soldado entrenado, y también era gigante. Tenía 6 dedos en sus manos y pies. Era como un monstruo. Goliat, entonces, como un trueno, decía hacia el pueblo de Israel: si de verdad existe Dios en que ustedes creen, salgan para pelear conmigo. Todo el pueblo de Israel entonces sentía miedo. Pero este joven, pastor de ovejas, cuando fue a ver a sus hermanos, lo vio y peleó contra Goliat, ¿verdad? Goliat tenía un escudo muy grande y también su lanza era muy grande, era un monstruo. Pero David nada más era un joven, un niño, el pastor de ovejas, y en su mano tenía la honda para tirar las piedras, ¿no? Esa cosa. Con esa onda fue contra Goliat. Y dijo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David tiró la piedra, pero ¿quién la condució? Dios. Entonces se enterró en la frente de Goliat. Era un general muy grande, pero la piedra se enterró en la frente. ¿Y quién la podrá soportar? ¿Quién la podrá sobrevivir? David no tenía la espada en ese momento, entonces quitó la espada de Goliat y le decapitó, y así lo mató. Y eso no termina siendo una historia. Y esa historia no termina ahí. David entonces después conquistó otros países alrededor y fue un gran rey de Israel y fue una sombra de Cristo, ¿no? Lo ha dicho en la Biblia, ¿no? Y el pueblo de Israel, a través de su historia, Dios ha manifestado su poder. Hasta el fin lo va a hacer.
Jeremías capítulo 31. Mientras queda las reglas, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, para que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Estas leyes, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. ¿Qué quiere decir esto? Mientras existen las leyes de la naturaleza, el pueblo de Israel también va a permanecer. Cuando el pueblo de Israel estaba bajo la esclavitud en Babilonia por causa de pecado de idolatría, violar los mandamientos de Dios, cuando estaba así, Dios le dijo esto. El pueblo de Israel puede parecer destruido, pero no para siempre. En Jeremías capítulo 33 también sale una palabra muy similar. Mientras existen las leyes de la naturaleza, el pueblo de Israel jamás va a ser eliminado por completo. Han habido potestades que han querido como eliminar al pueblo de Israel, pero todas esas potestades Dios las va a quebrantar en el fin del mundo. Y 14 de mayo de 1948, hace aproximadamente 70 años, el pueblo de Israel, después de 2000 años, se independizó. Ha sido un país muy poderoso, pero los habitantes, ¿no?, su población en total, son menos de 20 millones de personas, contando hasta los que están fuera de la tierra de Israel. Pero tiene todo el poder de la política, de la economía y también de la cultura ahí en medio. Es verdad esto, ¿no? Dios está detrás del pueblo. Entonces, a través de este pueblo, Israel, Dios va a demostrar a todas las personas que está vivo Dios. Muchos países van a rebelarse contra el pueblo de Israel, contra Dios. Pero Dios va a pelear por el pueblo de Israel, como lo dice en Josué capítulo 23, versículo 10. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él los dijo. Dios dijo que pelearía por el pueblo de Israel. Entonces nosotros, como si fuera una película de guerra, estamos viendo lo que está sucediendo en Oriente Medio. Pero el escenario ya está determinado, ¿verdad?, de toda la guerra. Entonces, Dios pelea contra los países que se rebelan contra Israel. Los países que le bendicen al pueblo de Israel serán benditos, y los países que maldicen al pueblo de Israel serán malditos. Dios va a pelear contra ellos. Uno podría vencer a Israel, pero contra Dios, ¿cómo podrá vencer? Entonces tenemos que estar atentos para ver cómo van las cosas en adelante, ¿no? ¿Qué va a suceder? Nosotros ya sabemos qué va a suceder. Y la vez pasada les hablé un poquito de esto, ¿no? En el Oriente Medio va a haber una guerra más grande. Va a parecer como que vaya a suceder algo más grave. Todo el mundo sentirá miedo y estará nervioso, pero de una manera tan radical, tan dramática, se va a cumplir la paz ahí. Todo el mundo se sorprenderá, sí. Entonces no va a haber la paz solamente en el Oriente Medio, sino en todo el mundo. Entonces todo el mundo estará lleno de esperanza, de un mundo mejor, ¿no? La ciencia desarrolla, la civilización, el arte, el entretenimiento, sin guerras, ¿no? Entonces todo el mundo estará contento, como si estuviera en el cielo. Y durante los 7 años se hará un pacto de paz.
Ahí así comienzan los 7 años de tribulación que están escritos en la Biblia. Hace poco vi en el periódico el Al Gore, el ex vicepresidente de Estados Unidos. Él fue candidato de presidente de Estados Unidos, pero por una pequeña diferencia no ha podido ser el presidente. Es un hombre bien inteligente y él ha investigado acerca de el de medio ambiente de la Tierra y es un... Y él ha escrito un libro, Una verdad incómoda, y también ha dado discursos. Yo lo he visto en la televisión, ¿no? Hay fenómenos climáticos, calentamiento global, entonces los hielos están derritiéndose, ¿no? Y pronto se van a derretir todos los hielos y así el nivel del mar va a subir 65 metros. Entonces, muchas grandes ciudades de Estados Unidos, Japón y también Pekín de China se van a hundir. Este lugar donde estamos sentados ahorita también se va a hundir por el agua de mar. Entonces este hombre dio un discurso, una clase, un concurso con una pantalla atrás y ha mostrado como un simulacro que el agua llena toda la tierra y así, lo que va a suceder en el futuro. Y hace poco en el periódico él dijo algo, ¿no? Dentro de 5 años, por causa de la contaminación, va a ser muy difícil seguir viviendo en este planeta, en la Tierra. Él dijo que él lo sabe muy bien, por eso está muy nervioso. Pues nosotros también sabemos que todo ha llegado a su límite, todo. La naturaleza, el medio ambiente se está cambiando demasiado. El mundo está lleno de pecados, hay peligro de guerras. Entonces, la tierra va a ser destruida. Y el expresidente, el ex vicepresidente Gore, dijo que la humanidad pronto será aniquilada por causa del medio ambiente. Así ha dicho. Y Henry Kissinger ha dicho, si Estados Unidos y China no tienen paz entre ellos, dentro de 5 o 10 años, ocurrirá la Tercera Guerra Mundial. Entonces, el reloj del fin del mundo está como 90 segundos para las 12. Ya no quedan minutos, quedan segundos. Este reloj del fin del mundo no lo han hecho los hechiceros, los científicos, basándose en varios datos. Han puesto así. Entonces, está como una bomba de tiempo, ¿verdad? Pronto va a explotar. Pero la gente no cree. ¿Será? Así dicen. La Biblia también dice así, ¿no? Cuando digan paz y seguridad, van a creer que el mundo se está mejorando, pero entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El Evangelio será predicado en toda parte del mundo y así vendrá el fin del mundo. Lo sabemos muy bien. Hemos recibido la salvación en este fin del mundo. Hace 2000 años aproximadamente, en Jerusalén, inició el Evangelio y ha sido predicado en Europa, hasta Estados Unidos, y ha dado una vuelta hasta aquí, hasta el Oriente Extremo, Corea del Sur. Ha entrado muy tarde, ¿no? Y ahora estamos predicando el Evangelio en toda parte del mundo. Y es como una última oportunidad antes de terminarlo todo. Una oportunidad para recibir la salvación, para todas las personas que no hayan recibido la salvación. Pero esta oportunidad no va a durar largo.
Es como, ¿cómo se llama ese tiempo? El tiempo de que se da un poquito en un partido de fútbol, ¿no? Después de los 90 minutos. Me parece así. Entonces, no piensen, hermanos, que llegará un mundo mejor para estar cómodos. Dice la Biblia, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Tenemos que estar sobrios, tenemos que estar despiertos. Y también, segunda de Pedro 3 ha dicho, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Puesto que todas esas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Cuando el mundo se acabe, el fin de todas las cosas está muy cerca, estamos muy cerca al cielo. Entonces, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Tenemos que prepararnos para entrar en ese mundo, ¿verdad? Entonces, ahora es cuando tenemos que estar más despiertos, nosotros como cristianos salvos. Nosotros ya sabemos qué va a suceder en adelante. La vez pasada les hablé acerca de, con el tema de los vivos y muertos, del vivo y el muerto. ¿Qué quiere decir? Los salvos, según la Biblia, son los vivos, y los que no han nacido de nuevo espiritualmente son los muertos. Entonces, en Efesios capítulo 2, versículo 1, en el versículo que acabamos de leer, dice, nos ha hecho vivir de nuevo. Antes de recibir la salvación, por causa de nuestro pecado y delito, nuestro espíritu estaba muerto. Al recibir la salvación, el espíritu muerto nace de nuevo, vive de nuevo. Entonces Dios, ¿qué está haciendo? ¿Qué ha hecho hasta ahora durante la historia? En el huerto de Edén, creó a Adán y Eva, y ellos no vivieron largo tiempo en el huerto de Edén. Antes de que hubiera descendencia, nuestro antepasado Adán desobedeció la palabra de Dios, cometió el pecado. Comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, desobedeciendo. El día que de él comiere ciertamente morirás, había dicho, ¿no? En Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare esa morirá, el espíritu murió. El cuerpo todavía estaba vivo, pero el espíritu estaba muerto. ¿Qué quiere decir que el espíritu está muerto? Que se ha cortado la comunión con Dios, la conexión con Dios. Ahora hay la luz, ¿verdad? El micrófono también está funcionando, está amplificando la voz, el sonido, y todas las máquinas están funcionando. ¿Por qué? Porque están conectados, ¿no? La luz, la electricidad. Pero si se corta, están muertos. Por eso, se dice así, si uno tiene una relación cortada con Dios, está muerto. Entonces, nos ha hecho vivir de nuevo. ¿Qué quiere decir? Esta conexión con Dios se ha recuperado. Por eso, en 1 Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Mi espíritu y el espíritu de Dios están unidos. Están conectados, ya no pueden ser separados, están conectados. Entonces, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es una palabra muy maravillosa esta. En la película salen los zombies, ¿verdad? Pues no son de verdad, son de imaginación, pero son como muertos que caminan, raros, ¿no? Los que no han recibido la salvación, lo siento, pero son como zombies delante de los ojos de Dios.
Sus obras son muertas. Un vivo, una persona normal, no puede ser comparada con un zombie, ¿verdad? Sin embargo, entonces, un vivo, ¿cómo tiene que vivir? Lo que tenemos que saber muy claramente es que hay una clara diferencia entre un vivo y un muerto. Entonces, ¿por qué Dios nos ha dado la vida? ¿Y qué sucederá para los que están muertos? La Biblia está escrito todo, ¿no? Entonces, ¿qué es la obra que Dios hace? Dios vivifica a los muertos. Vamos a buscar en la Biblia, Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 17. Vamos a buscar en la Biblia. Juan capítulo 5, versículo 17. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios está trabajando. ¿Qué trabajo? La obra de la creación, según Génesis 2:1, fueron pues acabados los cielos y la tierra. Al séptimo día, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. La creación de toda la tierra, todas las cosas y el universo se acabó en 6 días. Algunos dicen así, ¿no? Contando los 24 horas, dentro de 6 días nada más, Dios pudo hacerlo todo. Algunos dicen también así, ¿no? En segunda de Pedro dice, para con el Señor un día es como 1000 años. Entonces, el primer día, segundo día, tercer día de Génesis capítulo 1, seguramente se referirán a 1000 años. ¿No? Cada día 1000 años, así. Pero ¿qué creen, hermanos? ¿Dios necesitará tiempo para crear algo? Para un ser humano, para hacer un pan, tiene que sembrar la semilla, tiene que llevar la espiga y también el grano, y lo tiene que moler, hay que hacer flor de harina, y así puede hacer el pan. Pero Jesús lo hizo de la nada, ¿verdad? Del aire. 5 panes y 2 peces, con eso. De hecho, no fue con eso, sino lo creó de la nada. Dios es el creador. No hay nada que no pueda hacer Dios. Dios es todopoderoso. Entonces, Dios no necesita el proceso. Jesús era Dios mismo. Entonces, era igual que Dios. Él lo podía hacer de la nada así. Entonces, Dios necesita 24 horas para hacer la luz en el primer día y en el segundo día, ¿no? La expansión, y en el tercer día separó la tierra de las aguas y creó los árboles y plantas según su género, según su especie. No necesitaría en realidad las 24 horas. Un segundo sería suficiente para Dios. ¿Qué creen? ¿Qué le parece, hermanos? ¿Dios necesitaría un tiempo largo para crear algo? Para un hombre, para construir una casa, según su tamaño, se va a tardar mucho el tiempo, ¿verdad? Pero Dios no necesita el tiempo. Con el poder de Dios lo puede hacer de un momento al otro. Sea la luz y fue la luz. La luz, esta luz se refiere al sol. Originalmente no existía el sol. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra fueron creados, pero en el primer día Dios creó el sol. Sea la luz, ¿no? El primer día se refiere al sol. El sol es 1.3 millones de veces más grande que la tierra. Es un fuego. Y sin el sol nada puede vivir, ¿verdad? Pero lo hizo en un solo día. ¿Les parece raro esto, acaso?
Durante los 6 días Dios lo creó todo y se acabó. Acabó Dios en el día séptimo la obra y reposó. Entonces Dios, ¿por cansancio acaso reposó? No, ya no quedaba nada más. Por esa razón reposó. En el séptimo día, el octavo día, seguía reposando porque ya no tenía más trabajo que hacer. Pero cuando inició otra vez su trabajo, mi Padre hasta ahora trabaja, Jesús ha dicho. Entonces, ¿desde cuándo? Génesis capítulo 3, a partir del momento de que Adán cometió el pecado, Dios está trabajando algo nuevo, ¿no? El padre hizo un escritorio muy hermoso, pero el niño con un martillo lo ha roto, lo ha quebrantado todo. Entonces el padre otra vez tiene trabajo, ¿no? De la misma manera. Por causa del pecado de Adán, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Fue el hombre un ser viviente. ¿Qué quiere decir? El espíritu vivo. Pero ese espíritu murió. ¿Y qué hay que hacer con este espíritu? Hay que vivificarlo. Vivificarlo. El espíritu muerto del delito y pecado. ¿Cómo lo puede vivificar? Por causa de delito y pecado ha muerto. Entonces la manera de vivificarlo es fácil. No es fácil. No es algo sencillo esto. Dios es justo por esa razón. La paga del pecado es muerte. Dios, entonces, de su parte, tiene que pagar la paga de pecado. Digamos que una persona fue vendida como esclavo. ¿Y qué hay que hacer para comprar a esa persona? Hay que pagarlo, ¿sí o no? No en balde. Hay que pagar. Y eso no es algo fácil de hacer. La creación de los cielos y la tierra, Dios lo creó todo solamente con su palabra, ¿no? Y también con su poder de la palabra está gobernando todas las cosas, como lo dice en Hebreos 1:3. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿no? Lo hace con el poder de su palabra, pero para salvar el alma de la persona, con su palabra no es suficiente, tampoco el poder. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que pagar por el pecado. ¿Cómo? Adán fue el representante de toda la humanidad. Entonces hay que poner otro representante de toda la humanidad. Y ese representante sin pecado tiene que morir en lugar de todo el mundo. Y eso no es algo fácil de hacer. Por esa razón, está haciendo esta obra de vivificar otra vez el espíritu muerto por causa de delito y pecado. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En Juan 5:21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Padre está levantando a los muertos, está haciendo este trabajo. Y así también el Hijo a los que quiere da vida. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús vino al mundo para completar esta obra. ¿Cómo Dios puede vivificar a las almas? No solamente con su palabra. Un hombre cometió el pecado y todos los hombres murieron. Entonces, un hombre tiene que morir también por el pecado de todas las personas. Así también el Hijo a los que quiere da vida. Para vivificarlos, el unigénito tiene que morir. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo ha entregado hasta la muerte, ¿verdad? Jesús entonces vino para morir para los pecadores. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Si Jesús no moría, Jesús era el grano de trigo que ha caído del cielo. Si no muere, nadie puede ser salvo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Si un hombre muere por todos, muchos pueden recibir la salvación. Por eso en 1 Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Cristo murieron todos, pero en Adán murieron todos, pero en Cristo Dios los vivifica. Esa es la obra más grande que Dios hace, vivificar a los muertos a través de su
unigénito. Entonces el Señor vino al mundo para hacer esa obra. Isaías capítulo 57, vamos a buscar en la Biblia. Isaías capítulo 57. Versículo 15. Isaías 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Ya, el alto y sublime, el Altísimo. Dios es el Altísimo, ¿verdad? No hay quien sea más alto que Él. Lucero, el diablo, quería sentarse en ese trono y fue expulsado, ¿no? El arcángel Lucero. El alto y sublime, el que habita la eternidad. Dios es el Altísimo. Él habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Él es el Santo, el Santísimo, ¿no? Sin ningún pecado. Y así dijo, Dios dice, ¿qué dice? Yo habito en la altura y la santidad. Dios está en la altura y también, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Habitando en un lugar alto y santo, Dios está contemplando todo el mundo lleno de pecados, ¿no? Dios está mirando a los pecadores y está con el quebrantado y humilde de espíritu, el que se arrepiente de su pecado. El pecador, si se arrepiente de su pecado y si le pide a Dios, entonces puede decir que tiene el corazón quebrantado. Y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así está escrito, ¿no? Entonces, Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu, el que se ha dado cuenta de que es un pecador miserable, el que quiere, anhela la salvación. Eso es la humildad verdadera, ¿no? Entonces, y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El quebrantado le vivifica, ¿no? El espíritu del humilde le vivifica, le hace vivir de nuevo. El Salmos 23 dice, confortará a mi alma. Entonces, primeramente, la obra de rescatar el espíritu, el que habita en la altura, en un lugar santo, ha venido a este mundo tan humilde y bajo, ¿no? Para estar con el corazón para estar con los quebrantados de corazón, y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré. Por causa del pecado del hombre, el hombre fue expulsado del huerto y la tierra fue maldita, y Dios ha declarado el dolor y el esfuerzo y muerte sobre el hombre. Dios se airó contra el hombre por causa del pecado. Dios es santísimo, entonces no tolera el pecado. Sin embargo, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré. No para siempre se enojará. Por largo tiempo, para siempre, viene de la misma palabra. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se enojará para siempre con el hombre? Para dar la oportunidad de arrepentirse al hombre, ¿no? Le está dando la oportunidad de recibir la salvación. Y Dios vivificará el corazón del quebrantado del corazón. Porque no contenderé para siempre, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado, por si se caigan, por si sean destruidos los espíritus que Dios creó. Dios no quiere que el espíritu sea destruido. Dios se va a irar, pero no para siempre.
no quiere meter al espíritu en el infierno eternamente. Pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por eso, Dios hace la obra de vivificar el espíritu de un pecador muerto, ¿no? Entonces, 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, mi espíritu estaba muerto, pero también en Cristo todos serán vivificados. Por causa de Jesucristo, cualquier persona puede vivir de nuevo. Eso es el trabajo que Dios está haciendo. Por eso en 1 Corintios 15:45 ha dicho, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Y Génesis 2, Adán fue espíritu vivo, el alma viviente, pero el postrer Adán, espíritu vivificante. Por causa del pecado, el espíritu vivo murió, entonces se requiere un espíritu vivificante. Jesús vino al mundo como espíritu vivificante, el postrer Adán, el segundo Adán. Jesús ha muerto y ha iniciado una nueva vida. El segundo Adán, el postrer Adán, el espíritu vivificante. Jesús es el espíritu vivificante. En Adán habíamos muerto y en Jesús estamos vivos, ¿verdad? Entonces, Juan 6, del 47 al 48, pone, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida, dijo. Y en el versículo 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Jesús es el pan de vida que ha venido del cielo, el pan vivo. Y si el muerto come este pan, vivirá para siempre. Comer se refiere a creer, el que cree, ¿no? El que come a Jesús vive para siempre. El que come vive para siempre, por la fe. Entonces, la comida se come por la boca, pero el pan de vida lo podemos comer de nuestro corazón. Comer es creer. El que cree en mí tiene vida eterna, ha dicho. En Génesis capítulo 3, versículo 24, Adán, después de cometer el pecado, cuando fue expulsado del huerto de Edén, en el huerto de Edén también estaba el árbol de vida. El árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y si moría del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces moría. Pero si el que comió del árbol de la ciencia comiera, y si come del árbol de la vida otra vez, no tenía que comer, ¿verdad? Entonces Dios lo escondió. ¿Cómo? En Génesis capítulo 3, 24 dice que Dios puso querubines alrededor del huerto. Donde estaba el árbol de vida, Dios lo rodeó con querubines para que nadie se pudiera acercar. Y una espada encendida que se revolvía por todos lados. Espada encendida de fuego. Estaba rodeando alrededor del árbol de vida. Y cada persona que se acercaba moría. Para guardar el camino del árbol de la vida, Dios entonces escondió el árbol de la vida. El pecador no puede ir por este camino al árbol de la vida. Si come de ese árbol puede vivir para siempre. Entonces, para salvarnos, entre el pecador y la vida está la muerte. Si el pecador se acerca para comer, muere. Entonces, Jesús vino para llenar esa grieta. Vino y murió. Jesús, por medio de su muerte en la cruz, ha abierto el camino al árbol de la vida. Por medio de su muerte, se ha abierto el camino de la vida.
cuando le atravesaron con una lanza su costado, cuando salió la sangre, la puerta del cielo se abrió. Y así nos ha dado el árbol de la vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Por causa de la paga del pecado, Jesús murió en la cruz y resucitando nos ha dado su vida también. Entonces, la muerte y la resurrección, la redención y la vida nueva. Por medio de su muerte nos quitó la enemistad contra Dios y por medio de su resurrección nos ha dado la vida. Entonces creemos que Jesús derramó su sangre por perdonar nuestros pecados y por medio de su resurrección nos ha dado nueva vida. En 1 Pedro capítulo 1 versículo 3 nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por medio de la resurrección nos ha dado una nueva vida. Entonces la redención y la nueva vida. El agua y el Espíritu Santo se refieren a esos dos. Entonces Jesús ha dicho, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Por medio de la cruz de Jesús, tenemos el camino a la vida eterna, el camino a Dios. Dios lo ha abierto. En Juan 5:25 dice, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, vivirán. Viene la hora y ahora es, los muertos por su pecado y delito oirán la voz del Hijo, y los que la oyeren vivirán. Jesús nos ha perdonado nuestros pecados. Al escuchar este evangelio, el hombre vive de nuevo. Romanos capítulo 1 versículo 16. Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuál es el contenido del evangelio? Que Jesús por nuestros pecados murió. Así nos ha perdonado nuestros pecados y por medio de la resurrección nos ha dado la vida. Así es el evangelio, ¿no? El mensaje. La muerte, la resurrección, la redención y nueva vida. Eso es el evangelio. Entonces, al escuchar la palabra del evangelio, al entenderlo, Colosenses 1:6 dice, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El día que uno entiende la gracia de Dios es el día de la salvación. Ahí, ¿no? Al entenderlo, el alma, el espíritu que había muerto por causa de su delito y pecado vive de nuevo. Y los que la oyeren vivirán. Es maravilloso esto, ¿no? Jesús entonces, Dios entonces, planificó la salvación para los muertos. Y por medio de la historia del pueblo de Israel, Dios prometió la venida de Cristo, la muerte y la resurrección. Jesús entonces vino al mundo conforme a esa promesa y cargó nuestros pecados y murió y resucitó. El Espíritu Santo ahora está testificando esta historia. 2 Corintios 6:1 dice, así pues nosotros los predicadores del Evangelio, colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Los colaboradores de Dios. Jesús vino al mundo para hacer la obra de vivificar a los muertos. Murió así. Muriendo en la cruz, nos pagó por completo la paga de pecados. Resucitando, nos ha dado la vida. Entonces Jesús, resucitado, dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús completó la obra de la salvación en la cruz y después de resucitar nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos ha dado la obra que Jesús completó, a predicar de la obra que Jesús ha completado. Mi Padre trabaja, yo trabajo. Entonces, Dios también trabaja con nosotros para predicar el Evangelio, para rescatar las almas perdidas. ¿No es algo maravilloso esto? Dios está trabajando, Jesús ha cumplido la obra y el Espíritu Santo está obrando. Nosotros también lo hacemos. Isaías 55:3 ha dicho, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Al escuchar la palabra y entenderla, el Espíritu vive de nuevo. Dios entonces está haciendo esta obra de vivificar las almas perdidas, almas muertas. Vamos a buscar en la Biblia, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9.
Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10. Leamos juntos. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios se mostró para con nosotros de esta manera, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Nos ha salvado por el amor de Dios, ¿no? Efesios 2:4, por nuestros delitos y pecados estábamos muertos, pero nos dio la vida. Y los muertos seguían al diablo, el que tiene potestad del aire, conforme a la corriente del mundo, corriente de pecado, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Los que viven conforme a su corazón contaminado, corazón pecaminoso, y la carne, ¿no? Son hijos de naturaleza, hijos de ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, sentir compasión, ¿no? Dios no quiere que ningún pecador vaya al infierno. Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Gran amor, ha dicho, ¿no? Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios, quien es rico en misericordia, nos ha amado con ese gran amor. El amor tan grande. También hay alabanza que dice así, ¿no? Cuando ese gran amor del Señor y me llena mi corazón, me alumbra mi vida. El amor grande, el gran amor. No sabemos qué tan grande es. Dios, quien es rico en misericordia, nos ha amado con ese amor tan grande. Y ese gran amor así se manifestó, que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Lo mandó al mundo y lo hizo morir en la cruz, para que nosotros vivamos en Él. Dios entregó a su Hijo unigénito hasta la cruz, hasta la muerte. Ese gran amor. Jesús manifestó ese gran amor en la cruz, ¿no? ¿Qué tan grande es este amor? Efesios 3 dice, seáis plenamente capaces de comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. El amor, entonces, ¿qué tan alto es? Desde el cielo altísimo, ¿no?, hasta el mundo tan bajo, tan humilde. Y el ancho del amor es más ancho que el océano y más alto que el cielo y más hondo que el mar. Así es el amor del Señor. El amor tan alto se humilló, ¿no?, hasta el fondo del mar, ¿no? Rescata hasta los pecadores que merecen estar en el fondo del infierno. Ese amor tan profundo, ¿no?, y también tan amplio, que ama a todas las personas de todo el mundo, ¿no? Y el amor eterno, el largo del amor es para siempre, ¿no? Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Por ese amor nos hace vivir de nuevo. Dios, quien es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Nosotros éramos nada más enemigos de Dios. ¿Cómo podríamos amar a Dios? Dios nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La enemistad se ha convertido en amistad, en el amor con Dios por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz, por su propiciación, ¿no? Por eso en 1 Juan 2:2
Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No solamente por los pecados de los creyentes nosotros, sino también los pecados de todas las personas, de las personas que andan en la calle ahora. Todos sus pecados también están perdonados para siempre, pero no lo saben, por eso van al infierno, por no creer. Entonces, ¿cuál es, de dónde viene esa salvación? El amor, del amor de Dios, solamente. Solamente el amor de Dios. Entonces, Isaías 38, versículo 17, dice, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. En Jeremías capítulo 3, versículo 23, dice, no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios ha dado la maldición a la tierra y ha dado el dolor, y eso no lo hizo voluntariamente. Cuando el hijo se equivoca, el padre le castiga hasta sangrar, pero eso no lo hace voluntariamente, solamente para corregirlo, ¿no? No lo hace para matarlo. Y a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Me amó mi alma, me rescató del hoyo de corrupción. Entonces, solamente es el amor de Dios que nos ha salvado, el amor de Dios. Entonces, en Juan, capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo, el mundo, todas las personas, todos nosotros que estamos aquí, sin faltar a nadie. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo? Que ha dado hasta su unigénito a la cruz, para que todo aquel que en Él cree, ¿no? Creer en Jesús es creer en el amor de Dios, no otra cosa. El amor tan grande de Dios. El amor tan grande de Dios. Ha dado a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz, siendo el sacrificio por nosotros. Y por medio de su resurrección nos ha dado la vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna, también dice, ¿no? El que no obtiene la vida eterna va a ser destruido. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si uno cree, tiene la vida eterna, pero si no cree, la ira de Dios está sobre él. Será juzgado por Dios. Y Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando aún todavía éramos pecadores por nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. Y así Dios mostró su amor para con nosotros. ¿No les maravilla esto? ¿Qué tal? Nosotros hemos recibido la salvación y no fue porque nosotros le amamos a Dios. Tampoco vivíamos conforme a la voluntad de Dios. Tampoco fuimos obedientes antes de recibir la salvación. No puede estar incluido nada de eso. Solamente es por el amor perfecto de Dios. El amor absoluto, el amor incondicional, el amor santo. ¿Qué podrá ser comparado con este amor que Dios tuvo para entregar a su Hijo unigénito a la cruz? El creador del universo, Dios, ha dado su Hijo unigénito, lo ha enviado en forma humana para que muriera en la cruz. ¿Cómo podremos medir el tamaño de este amor? Pero lo claro es que Dios nos salvó así, incondicionalmente, por su amor tan grande. En Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El Antiguo Testamento prometió enviar a Cristo para salvarnos. Cristo entonces vino al mundo y murió en la cruz.
e hizo la obra de perdonarnos nuestros pecados. Y el Espíritu Santo vino para testificar de esta obra. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Nos ha hecho entenderlo. Por el poder del Espíritu Santo hemos podido entender el amor de nuestro corazón. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. En el Apocalipsis 1:5 dice, nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por su amor nos ha librado de nuestros pecados. Con ese amor nos ha librado de nuestros pecados. Desde el principio hasta el fin, es el amor de Dios que hace la obra. La base de nuestra salvación, la única base, es el amor de Dios. 2 Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Constriñe, ¿qué quiere decir? Que nos ha agarrado en su mano el amor de Dios. Nos tiene atado, amarrado. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Un hombre cometió el pecado y todos murieron. Pero un hombre murió por todas las personas, entonces es igual que todos hayan muerto. Jesús murió en nuestro lugar, entonces eso quiere decir que hemos muerto nosotros. La muerte de Jesús fue para todos. Un hombre murió por todos, y así todos murieron. Nosotros merecíamos morir como pecadores, pero ya hemos muerto en el Señor. Por el pecado de uno, todos han sido constituidos pecadores, entonces por la muerte de uno, los pecados tienen que ser redimidos. Así es correcto, ¿no? Entonces, el pecador que tenía que pagar la paga, murió en el Señor. Romanos capítulo 6, versículo 23. La paga de pecado es muerte, y Jesús, el Señor, ya la pagó por completo en la cruz. Hebreos 9:12. Sino por su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención, la completó. Y entró una vez para siempre en el lugar santísimo, en el cielo. Todavía está orando por nosotros como abogado. Dios, yo he muerto por Él. ¿No? Llamando a cada uno de nosotros con nombre, ¿no? Por Juan, por Carlos. Yo he muerto por Él. Mira esta sangre. Y Dios dice, el Padre, ¿no? Así es, mi hijo murió. Sus pecados, claro que están perdonados. Dios está contento, está satisfecho. Así es la salvación. No hay nada más. Colosenses capítulo 1. Vamos a buscar en la Biblia. Colosenses 1, versículo 21. Colosenses 1, 21. Efesios, Filipenses y luego Colosenses. Colosenses 1, 21. Capítulo 1, versículo 21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. En otro tiempo, antes de recibir la salvación, extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras. ¿Cierto, no? Éramos enemigos. Estábamos lejos de Dios. Y de corazón, de nuestra mente, éramos enemigos de Dios. Y qué terrible es ser enemigo de Dios. Si hay algún enemigo que siempre me quiere matar, que siempre me persigue, ¿cuánto miedo me daría? ¿Verdad? Uno no tiene que ser enemigo de Dios. Su cuerpo de carne por medio de la muerte, dice la Biblia, ¿no? Jesús murió en la cruz y así se ha quitado la enemistad. Y ahora hemos reconciliado con Dios. Al creer en esto, hemos sido reconciliados. La enemistad ya se nos ha quitado. Hemos sido reconciliados, ¿no? Dios nos da la mano, nos extiende su mano. Hay que tomar esa mano, nada más. Dios, después de perdonar nuestros pecados eternamente, nos está extendiendo su mano. Pero si uno la rechaza, ¿qué quiere hacer?
¿Para qué nos ha salvado? ¿Para qué ha reconciliado? Para presentaros santos sin mancha e irreprensibles delante de Él. Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles. No solamente nos quiere salvar, sino también nos quiere hacer santos, sin mancha e irreprensibles. Nos quiere poner delante de Dios así, gloriosos. Eso es el propósito. Entonces, hemos sido perdonados de nuestros pecados, hemos sido salvos. Pero ¿cómo podemos estar así tan santos delante de Dios? Sin mancha ni defecto, así irreprensibles. El hecho de que hayamos recibido la salvación es por la gracia de Dios nada más. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cierto, no? Solamente por la gracia de Dios hemos sido salvos. No hay que mezclar otra cosa. ¿Y cómo podemos ser santos? Por la gracia hemos sido salvos. Entonces, recibiendo la vida del papá y de mamá, el niño nace. Después que viene, hay que crecer, ¿verdad? Después de dar a luz, ¿lo echan afuera? No, lo crían. Lo bañan todos los días, le hacen tomar leche, le visten. ¿Cuánto amor le dan? El amor de los padres, ¿no? Sin el amor de la familia, sin el cuidado de la familia, ¿cómo puede crecer un niño? Entonces, después de recibir la salvación, ¿cómo podemos crecer como un santo y justo y sin mancha e irreprensible delante de Dios? En el amor de Dios podemos crecer así. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por la gracia de Dios hemos sido salvos y por la verdad nos ha santificado. Santo y limpio vienen de la misma palabra. Hemos sido salvos, pero por la naturaleza pecaminosa, antigua, todavía tenemos escorias de pecados. Pero el Espíritu Santo, por medio de la palabra, nos santifica. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por medio de la palabra, leyéndola, escuchándola, obedeciéndola. Así nuestro corazón y vida se va siendo más y más santos delante de Dios. Y así es la obra del Espíritu Santo. Sin mancha, santo. Irreprensible. Y así Dios lo levanta. Y después de recibir la salvación, poco a poco, el hombre tiene que ir siendo más y más santo. Santo, ¿qué quiere decir? Ser separado de los pecados. Y también, delante de Dios no tenemos que tener mancha ni defecto. Todavía tenemos muchas manchas, ¿no? Pero las heridas de pecados, poco a poco, van a sanar. Sin mancha ni defecto. Y en el día del Señor iremos ahí sin nada que avergonzarnos, ¿no? Pero todavía tenemos muchos defectos. Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir cambiando poco a poco. Dios no quiere llevar al pecador tal como esté ahora, sino que lo quiere poner en la iglesia. En la iglesia siempre escuchamos la palabra, ¿verdad? La palabra la aprendemos siempre. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El niño recién nacido tiene que tomar la leche y tiene que ir creciendo normalmente. De la misma manera, tenemos que anhelar la leche espiritual y no adulterada. ¿Qué quiere decir que van creciendo? Que la vieja costumbre se le quita y se forma una nueva personalidad de Cristo en uno. Y Gálatas 4:19 dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Para dar a luz
La mujer siente mucho dolor, pero después de eso, también criando a los niños. El apóstol Pablo entonces predicaba el evangelio y muchas personas recibían la salvación, pero después de recibir la salvación todavía eran como niños. Primera de Corintios 3:2 dice, aún sois carnales, son salvos, pero todavía son de la carne. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Si han recibido la salvación, tiene que crecer. Entonces, ya lleva tiempo de salvo, pero todavía tiene celo y contiendas, peleas. Los que dicen llevar muchos años de que son salvos, se enojan con otros hermanos. Si algún otro hermano se equivoca en algo, entonces se enoja, se pone muy rojo y hasta le quiere golpear. Dice garabatos, le juzga. ¿Cuándo será hombre maduro? ¿Cuándo? Jesús, en cambio, cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Jesús es el rey de los reyes. Cuando le bofeteaban, cuando le escupían, cuando le decían garabatos, estaba callado nada más. ¿No podremos aprender de él? Se equivocan algunos hermanos y uno se pone bien enojado contra ellos. Quiere ponerse contra ellos, los odia. Entonces, al tocar su corazón, ahí saldrán cualquier cosa de su corazón. No hay que hacer así. Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo podremos ser tan perfectos como nuestro Padre celestial? El Padre, muy excelente, le dice a su hijo, oye hijo, imítame solamente la mitad. Con eso estaré suficiente. Con eso estaré satisfecho. ¿Así dice? No. El Padre, aunque el niño no pueda ser igual como su padre, quiere que le imite a su padre, ¿no? Segunda de Pedro 1 dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir participante de la naturaleza divina? Que uno vaya imitando más y más a Dios. Eso es el propósito de habernos salvado. El Espíritu, que había sido creado a la imagen de Dios, murió, pero Dios lo vivificó, ¿verdad? Después de haberlo vivificado, Dios, ¿qué quiere de esto? Quiere que se recupere la imagen de Dios que se había perdido. Tenemos que ir imitando más y más al Señor, hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Cuál es el propósito de la educación? Educar bien al hombre para que viva como un ser humano, ¿verdad? Pero la educación de nuestro tiempo no es tan así. Los que han aprendido mucho dicen cualquier cosa, como muy incultos, ¿no? No importa cuántos títulos tiene de la universidad. Si están mal educados, entonces son mal educados, son incultos. ¿No es cierto? Los que han aprendido bien, correctamente, tienen buena personalidad. Y nosotros somos imitadores de Cristo. En la iglesia, ¿qué hacemos? Siempre aprendemos la palabra. ¿Para qué? Para quitar la escoria carnal, poco a poco, ¿verdad? Para que en nuestro corazón se forme poco a poco la personalidad santa de Dios. La divinidad santa de Dios. Para que no tengamos ninguna causa de avergonzarnos. Para imitar a Dios poco a poco. Eso es el propósito de aprender la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar acerca del Señor, ¿no? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Poco a poco, como hombre de Dios. Entonces, su hablar y actuar tiene que ir imitando poco a poco a Dios. Ha recibido la salvación, pero su obra se parece mucho al diablo. Así no está bien, ¿verdad? Algunos han dicho, los monjes
budistas, ¿no? Calvos, tienen su vestido y hacen así, siempre, delante de Buda, viendo a Buda. Y Buda parece muy generoso, ¿no? Entonces los monjes se van imitando más y más a Buda. Entonces nosotros los creyentes de Jesús, ¿qué tal? Pues ellos lo hacen superficialmente, pero nosotros tenemos que imitar al Señor, de verdad, poco a poco, pero lo estamos haciendo, ¿qué tal? El apóstol Pablo le decía a los hermanos de la iglesia de Galacia, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vuelvo, dice, ¿no? ¿Saben qué tan difícil está ahora hacer que una persona nueva recibir la salvación? Que reciba la salvación. La semana pasada tuvimos un seminario. Muchos han recibido la salvación. Y seguramente algunos de ellos están aquí actualmente, sentados. Y muchos han hecho esfuerzo, sacrificio, también han orado, han invertido su tiempo. Y después de recibir la salvación, ya está bien, ¿ya? ¿Así lo deja? No. Lo guía para que aprenda la palabra, para que le vaya bien en su vida cristiana. Después, cuando un niño nace de nuevo, cuando nace un niño en la familia, todos los miembros de la familia lo cuidan, ¿verdad? Así es normal. Entonces, para que un alma nueva reciba la salvación, oramos mucho, nos sacrificamos, nos esforzamos. Y después de recibir la salvación, entendiendo la gracia de Dios, le ayudamos para que lleve bien la vida cristiana, para que no se hiera su corazón, para que no quede desanimado. Si los que han recibido la salvación antes que otros dicen cualquier cosa, hieren el corazón de otros, entonces los que han recibido la salvación después dicen, un salvo dice así una cosa tan fea, puede ser, yo también puedo hacerlo, lo imitará, ¿no? El hermanito imita a su hermano grande, ¿sí o no? Entonces, el Señor no se ve, pero los salvos se ven, ¿verdad? Si se actúa mal, entonces los nuevos dirán, ¿está bien hacer eso? Así van a imitar. Entonces, ¿qué tan grande es nuestra responsabilidad? Vamos a buscar un versículo más. Efesios 5. Efesios 5, 26. Efesios capítulo 5, versículo 26 y 27. Leamos juntos. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Un niño recién nacido, ¿cada cuánto le bañan? ¿Una vez al mes? Todos los días, ¿no? Al principio yo no entendía eso. El niño recién nacido, qué tan sucio puede estar? Pero todos los días lo bañan. Lo tienen que bañar para que circule bien la sangre. Pues, no sé, muchas cosas, pero hay tantas cosas que tiene que limpiar. Después de recibir la salvación también. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, por medio de la palabra. Sin el agua, ¿cómo pueden lavar? Israel está teniendo una guerra y allá en Gaza falta el agua. No hay agua para bañarse, entonces está realmente difícil la situación ahí. El cuerpo siempre se baña, siempre se ducha, siempre lo adorna, lo maquilla, hace cualquier cosa. Pero, ¿por qué no adorna su corazón? Todos los días hay que leer la Biblia, hay que escucharla,
Hay que obedecer, aprendiendo. Así, tiene que limpiarse. Santo, con el lavamiento de agua por la palabra, ¿no? Poco a poco, tiene que ir siendo más y más santo. Tiene que apuntar a un grado más alto para que imitemos más a Cristo, ¿no? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Jesús es nuestro marido y nosotros somos la iglesia gloriosa delante del Señor. Dios le hizo caer un sueño profundo sobre Adán y le quitó un costado, un hueso de costado, y con eso hizo la mujer. Entonces Adán, después de echar pestaña, ¿no?, dormir, se despertó y delante de sus ojos, ¿quién estaba? Miss Eva, ¿no? Con una sonrisa tan hermosa. Miss Universo, ¿no? Entonces Adán estuvo muy contento y dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Jesús es nuestro marido y nosotros somos su esposa. Pero el pecador caído, antes de recibir la salvación, era pecador vil. Y después de recibir la salvación, tiene que ir limpiándose poco a poco, más y más santo cada día, como iglesia gloriosa, como a Eva, ¿verdad? Tan hermosa. El Señor quiere ponernos así, como iglesia gloriosa. En Efesios 5, por eso, compara esa relación. Cristo, el marido, y la iglesia, su esposa. Es un misterio según ese versículo, ¿no? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios nos quiere poner así. Después de recibir la salvación, poco a poco tenemos que ir imitando al Señor, ¿no? Cuando venga el Señor, cuando venga el novio, se va a decir, novio, entra marchando, está bien hermoso, pero la esposa, la novia, ya lleva 3 meses sin bañarse. Su pelo está arriba, así, y todo el cuerpo está lleno de polvo. Entonces el marido se va a asustar, ¿no? Entonces la esposa, la novia, tiene que aparecer, tiene que tener una apariencia tan hermosa, ¿no? De toda su vida, en la boda, está más hermosa, ¿verdad? Entonces, Apocalipsis 19 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. No solamente tenemos que regocijarnos porque está muy cerca la venida del Señor, sino también tenemos que estar preocupados, tenemos que pensar cómo nosotros estaremos delante del Señor, sin mancha, sin arruga, sin nada que, así como irreprensibles. Para que seamos así, Dios nos ha salvado. Somos vivos, no somos muertos. Tenemos que vivir como los vivos. Hoy hasta aquí la palabra. Vamos a orar juntos. Dios nuestro Padre misericordioso, a nosotros que vivíamos lejos de ti en pecados, que merecíamos tu ira y la perdición, nos amaste con tu amor tan grande. Has muerto en nuestro lugar, derramando la sangre, y nos has vivificado otra vez. Nos has tomado por tus hijos. También nos has entregado la esperanza del cielo eterno. Señor, queremos vivir conforme a tu voluntad el resto de nuestra vida, siendo más y más santo cada día. Ayúdanos para que podamos santificarnos cada día, para que en aquel día cuando vengas tú, podamos estar delante de ti irreprensibles, sin mancha ni arruga. Renueva nuestros corazones cada día y confiamos toda nuestra vida en tus manos poderosas. En el nombre de nuestro Jesús, nuestro Señor Jesús, oramos. Amén.